Bien, ok, jóvenes, muy buenas noches. Somos el Instituto de Educación Superior Carrión y en esta oportunidad vamos a desarrollar la unidad didáctica de ofimática. Esta vendría a ser nuestra actividad de aprendizaje número 6 y el día de hoy vamos a hablar acerca de un tema que es muy importante que ustedes manejen, que es el tema de combinar correspondencia, combinación de correspondencia. Dentro de Word existe la posibilidad de poder crear documentos de forma masiva. Existe la posibilidad de poder generar documentos para varios usuarios, para varias personas, tan solo con tener una base de datos, tan solo con tener un registro de quiénes son, digamos, estos contactos a los cuales vamos a generar un documento, llámese una carta, llámese un memorándum, llámese un comunicado de forma masiva. Vamos a suponer que la clínica o la posta médica o el centro de salud cuenta con una lista de pacientes que se vienen, digamos, atendiendo con regularidad dentro de este centro de salud. Y de repente, pues, en el centro de salud se va a llevar a cabo una campaña de repente de vacunación. Puede ser de repente una campaña de vacunación con respecto a, digamos, el tema, por ejemplo, del neumococo, o de repente es una vacuna que tenga que ver de repente con alguna medida de protección, ¿no?, para la población y que de alguna manera pues queremos invocarlos a que acudan al centro de salud. Entonces podemos generar un comunicado, pero un comunicado personalizado, en el cual vaya dirigido específicamente a cada paciente bajo un documento plantilla, el cual nosotros vamos a tener que elaborar para de esa manera poder generar esta combinación de correspondencia que tiene Word dentro de sus opciones y que de alguna manera pues nos va a permitir generar este tipo de documentos de forma masiva. ¿Ok? Bien, entonces para ello vamos en este caso a desarrollar lo que vendría a ser pues nuestra actividad asincrónica, en el cual vamos a desarrollar un ejemplo de comunicado en el cual queremos generar documentos personalizados para cada uno de los contactos que nosotros vamos a tener que registrar en ya sea una hoja de cálculo, puede ser Excel, o en una base de datos como puede ser Microsoft Access. Entonces, sin más preámbulo, pues pasamos al desarrollo de la misma. Bien, lo primero que vas a hacer es pulsar la combinación de teclas Windows más R. Al pulsar la combinación de teclas Windows más R, vamos a invocar a este cuadro de diálogo, que es el cuadro de diálogo de ejecutar. Y aquí vamos a colocar la palabra WinWord. Podemos colocar WinWord en minúscula, como también lo podemos colocar en mayúscula. Cualquiera de las dos formas que nosotros optemos por indicar dentro de lo que es el cuadro de diálogo de ejecutar, lo que va a hacer Windows es cargar, aperturar el programa de Microsoft Windows, que es el procesador de texto que nosotros estamos, digamos, utilizando actualmente para poder, en este caso, elaborar nuestros documentos. Muy bien, ya estamos dentro del entorno de Word. En la parte superior encontramos lo que se llaman las fichas o cintas. Acá yo, por ejemplo, tengo la ficha de inicio, tengo la ficha insertar, tengo la ficha dibujar, tengo la ficha diseño. ¿Estamos? Pero estas fichas se están ocultando y la idea no es que se oculten. Entonces acá hay una opción que dice clic derecho, contraer. Desactivo esa opción de contraer y ahí dejo pues que la ficha
tanto de inicio, insertar, dibujar y demás, estén activados cuando, en este caso, el usuario pues quiere acceder a las diferentes herramientas u opciones que tiene Microsoft Word. Ok, estamos dentro del documento. Lo primero que vamos a hacer es cambiar la configuración de la página. Para ello nos vamos a ir a la ficha disposición. Estando dentro de nuestro documento que acabamos de crear, hemos creado un documento en blanco, hacemos clic en la ficha disposición. Y aquí hay un botoncito que se llama configurar página. Configurar página. Y lo primero que voy a hacer es indicar el tipo de papel. Este tipo de papel debe de ser A4. ¿Ya? En este caso vamos a colocar A4. Los valores por defecto que visualizamos allí con respecto a lo que es el ancho y el alto del papel son valores que están ya predefinidos, ¿ok? Entonces, antes de enviar, digamos, una carta, un memorándum o un comunicado, tenemos que revisar bajo qué tamaño de papel va a trabajar el sistema de impresión. De repente, el mes pasado trabajaron con A4, pero ahora han decidido que el tamaño de papel sea carta, ¿no? Tamaño carta, que es un poquito más pequeño incluso que el A4. Entonces, si yo pongo esta medida estándar, pues va a afectar al proceso de negocio de la empresa, ¿no? Por decir. ¿Por qué? Porque si ellos tienen definido ya un formato, ¿no? Un tamaño de papel para sus documentos, algunos de ellos utilizan, por ejemplo, páginas membretadas, ¿no? Con encabezado y pie de página. Entonces, sí podría afectar en cierta manera si es que cambiamos la configuración. En este caso, pues vamos a definir como ejemplo, como tamaño de papel, A4. Nos vamos a la opción de márgenes. Lo primero que me van a solicitar es la orientación de la página. Aquí yo tengo que especificar cuál va a ser la orientación de mi documento. Si voy a trabajar en vertical o voy a trabajar de repente en horizontal, ¿no? Cada medida, claro está, cada orientación de página tiene sus propias medidas en cuanto a los márgenes. Pero eso no significa que no podamos modificar los márgenes de un documento. Se puede, en este caso, cambiar la configuración. ¿Ok? Bien, entonces, en este caso, yo voy a trabajar en orientación del documento en vertical. Entonces, aquí elijo la opción que dice vertical. Lo otro que debo de hacer es cambiar la configuración de los márgenes. ¿Bajo qué configuración voy a trabajar? 3 centímetros en la parte superior, por ejemplo, y 2.5 en la parte inferior. En el lado izquierdo, ¿no? Vamos a asignar también 3 centímetros y en el lado derecho 3 centímetros también. ¿Listo? Entonces solamente 2.5 le estoy dando a la parte inferior. Una vez que ya yo he manipulado los valores del encabezado y pie de página, lo otro que vamos a hacer es clic en el botón aceptar. Hay incluso una configuración acá que me indica, ¿no? Esta configuración que tú acabas de realizar, ¿quieres que los cambios se apliquen a todo el documento o de aquí en adelante? Entonces, esa es, digamos, una de las opciones que tiene la ventana de configurar página, ¿no? Bien, entonces, yo por ahora le digo que esta configuración se va a manejar sobre todo el documento. Y listo, ya está, ya acabo de cambiar la configuración, no solo del tamaño de papel, sino también de las dimensiones que he considerado para lo que es el desarrollo de mi documento. Bien, jóvenes, entonces nos vamos a la ficha inicio y aquí tenemos la letra P.
que es básicamente la P invertida, que sirve justamente para visualizar dónde están los saltos de línea y los saltos, en este caso, digamos, de página, que también se puede configurar y que se utiliza mucho cuando vamos a trabajar dos o más documentos. Bien, entonces aquí voy a colocar en el centro un título. Voy a decir comunicado número 001-2023. Selecciono, lo pongo en negrita, lo pongo al centro y le voy a poner tamaño 14. Pero la fuente que voy a usar es la fuente Trebuchet. Puedo cambiar de opinión y decidir que el mensaje sea en mayúsculas. Listo. Una vez que ya hemos definido el título de nuestro documento, vamos a generar documentos de forma masiva, lo primero que necesito es establecer un formato que tiene que ver en este caso con el origen del emisor, ¿no? Es decir, quién envía el documento, ¿sí? Y también tiene que estar el receptor, ¿no? Es decir, a quién va a dirigir. Ya. Entonces, aquí vamos a poner D, dos puntos, y para, dos puntos. Ya, vamos a ponerlo de esa manera. El de y el para. Y va a tener un asunto. Y luego va a venir expresado, en este caso, viene expresado lo que viene a ser, pues, el mensaje en sí. Es decir, el comunicado que nosotros queremos, digamos, enviar. ¿Ok? Bien, entonces tengo el de y tengo el para. Bien, entonces acá digo lo siguiente. Digamos, de, y voy a indicar acá lo siguiente. Digamos, del ingeniero Julio César Calaquispe. Y aquí vamos a poner debajo el cargo que tiene. Director del área de sistema. ¿Listo? Ya, ahí está. Entonces, estoy colocando lo que viene a ser, pues, digamos, la persona que va a enviar el comunicado, ¿no? Todo el documento lo selecciono hacia abajo, voy a cambiar la fuente a Trebuchet, tamaño 12 puntos. Ahí está. Esto lo voy a colocar en mayúsculas, las iniciales. Vamos a poner acá, a ver. Puedo poner así, en altas y bajas. ¿Ya? Podría también incluso ponerlo hasta en mayúsculas, ¿no? También podría ser como para hacer, digamos, un mayor énfasis, ¿no? Incluso hasta el D también puedo ponerlo en negrita. Incluido también el para. Y aquí voy a dar un par de espacios. Ahí está. Tengo entonces el título del comunicado. Ahí está. El número y el año de, en este caso, quién emite o quién
digamos, es la persona que está enviando esta comunicación. Ahora, el para se supone que es las personas, digamos, a las cuales va a ir dirigido el comunicado, pero que en este caso no lo vamos a ingresar manualmente, sino vamos a usar la opción de compilación de correspondencia o compilar correspondencia para generar justamente estos documentos de forma masiva. ¿Ok? Bien, por ahora el para lo dejo de lado, ¿sí? No voy a escribir nada todavía en el para porque va a ser un campo que se va a calcular, ¿estamos? Y por ende no solamente es una persona, sino varias a las cuales se debe de indicar dicho comunicado, dicho mensaje, ¿no? Bien, en asunto vamos a colocar lo siguiente. Digo, asunto, actualización del sistema de marcación de asistencia. Ya, entonces el comunicado tiene que ver con la actualización del sistema de marcación de asistencia del personal. Así se va a llamar en este caso el asunto. Actualización del sistema de marcación de asistencia del personal. Bien, una vez especificado el asunto, vamos a colocar aquí la descripción del mensaje, porque es importante que de alguna manera el usuario, la persona, el empleado a quien va dirigido el comunicado, ¿sí? El comunicado tiene que de alguna manera indicarse los datos de la persona, en este caso el empleado, el colaborador, que se supone va a recibir este mensaje. Entonces, imagínate que, digamos, en la clínica o centro de salud, del policlínico, de repente hay alrededor de 200 trabajadores en toda la institución. Significa que van a ser 202 documentos los que se van a tener que emitir. Entonces, para no estar haciendo el proceso de edición de nombres, ¿no? Que tendría que hacer pues 200 ediciones, que son 200, digamos, empleados, ¿no? Y hacer pues toda ruta de trabajo, hacer pues todo ese plan de trabajo de enviar documentos de forma personalizada, sin la opción de combinar correspondencia que tiene Word, pues sería un poco complejo, ¿no? Hacer todo ese proceso de forma manual. Gracias pues a lo que es la informática, ya ese proceso manual cambia y ahora está pues ya digitalizado, ¿no? Bien, entonces ahora colocamos aquí el mensaje. Colocamos el mensaje. Entonces aquí viene el mensaje. Ponemos estimado, entre paréntesis, OA, ¿no? En este caso la letra, o sea, estimado o estimada, ¿no? Dos puntos, voy a dejar un espacio, otro espacio más, y digo lo siguiente. Por medio del presente comunicado, se le informa que a partir de la fecha, se le informa que a partir de la fecha, el sistema de control y marcación de asistencia
del personal médico y técnico del centro de salud, digamos, un ejemplo, ¿no? Por decir, Loaiza, digamos. Es un ejemplo, no digo que sea de repente así, ya simplemente es un ejemplo que lo estamos planteando, ¿no? Alguien podría decir de repente, bueno, que diga del hospital, ¿no? Ya, bueno, para no poner la palabra hospital hemos puesto del centro de salud. Bien, decimos entonces, estimado o estimada, ahí con los paréntesis, ¿no? Dejamos un par de espacios. Por medio del presente comunicado se le informa que a partir de la fecha, el sistema de control y marcación de asistencia de personal médico y técnico del Centro de Salud Loaiza quedará inoperativo desde el 31 de marzo del 2023, coma, por lo que ahora el proceso de marcación del ingreso y salida del personal de salud, coma, se hará mediante el control biométrico, entre paréntesis, lectura de huella dactilar, lectura de huella dactilar. Si hay algún error, Word nos da la opción de poder corregir. Bien, lectura de huella dactilar mediante el dedo índice izquierdo o derecho. Punto seguido. Quedando sin efecto la marcación de asistencia mediante el uso de photocheck, digamos. Ahí está. Vamos a ver si corrige la palabrita. Ya. Si él detecta como un error, pero no, esta palabra no tiene error alguno, le decimos omitir todo. Ahí está. Quedando sin efecto la marcación de asistencia mediante el uso de photocheck. Punto aparte. Siguiente párrafo. Con la implementación del nuevo sistema de marcación de asistencia del personal mediante lectura biométrica, mediante lectura dactilar biométrica,
con la implementación del nuevo sistema de marcación de asistencia del personal mediante lectura dactilar biométrica, coma, se procede a la actualización de nuestra plataforma tecnológica encargada del proceso de registro y control de asistencia del personal médico y técnico. Punto seguido. Por lo que se les pide, por lo que se le pide, porque está dirigido el comunicado a una persona, entonces hay que redactar en singular, por lo que se le pide, revise el video tutorial del procedimiento de registro de marcación de asistencia del personal, coma, el cual se encuentra disponible en nuestra intranet institucional para su respectiva revisión y sobre todo para su conocimiento respecto al registro de ingreso y salida del personal. Bien, entonces dice, ¿no? Por lo que se le pide revise el videotutorial del procedimiento de registro de marcación de asistencia del personal, el cual se encuentra disponible en nuestra intranet institucional para su respectiva revisión y sobre todo para su conocimiento respecto al registro de ingreso y salida del personal. Punto aparte. Con esta actualización de nuestro sistema de marcación de asistencia, se busca mejorar el proceso de control en el ingreso y salida del personal que labora en el centro de salud. Bien, con esta actualización, dice, de nuestro sistema de marcación de asistencia, se busca mejorar el proceso de control en el ingreso y salida de personal que labora en el centro de salud. Con ello, se evitará registrar asistencia o registrar asistencias por parte de cualquier usuario
Con ello se evitará registrar asistencias por parte de cualquier usuario que tenga el photocheck respectivo del empleado que supuestamente estaría siendo el responsable de su marcación de asistencia. Punto seguido, dado que se ha detectado, que otros empleados, en este caso, pues otros colaboradores, ¿no? Han realizado la marcación de asistencia mediante el uso de PhotoChat dado que se ha detectado que existen empleados que han realizado la marcación de asistencia mediante el uso de PhotoCheck de otro empleado distinto al suyo. Y ello configura la figura de suplantación de identidad, generando un control inexacto sobre el registro de asistencia, el cual es requerido cada fin de mes por las áreas de recursos humanos y contabilidad. ¿Listo? Esta parte se le exhorta a cumplir con los lineamientos de vuestro centro de salud. Se le exhorta a cumplir con los lineamientos de vuestro centro de salud para mejorar así la atención el tiempo de atención a nuestros pacientes. Listo. Atentamente y colocamos los datos, ¿no? Ingeniero Julio César Cala. Cala Quispe. Director del área de sistemas, ¿no? Digo, director del área de sistemas. Ahí está. Bien, entonces esto iría al centro, esto también. Y aquí
en teoría, pues colocaríamos una línea, ¿no? Para simular lo que viene a ser, pues, el tema de la firma, ¿no? Ahí está. Correcto. Listo. Si deseamos, podemos incluso colocar aquí un grosor para la línea, de tal manera que quedaría ya nuestro documento de esa forma. Ya, listo. Ponemos en negrito. Y ya está, ya tenemos nuestro documento. No nos olvidemos que en un documento todo debe de estar justificado, ¿no? Entonces, seleccionamos y decimos justificar. Seleccionamos la opción de párrafo, vamos a trabajar con el interlineado múltiple, 1.5 líneas, sin espaciado, sin espaciado. Y ahí está. Y vamos a aplicar también lo que se llama la sangría, ¿no? Vamos a decir sangría de primera línea 1.5 centímetros, que es básicamente la distancia. Ahí está. Acá, de la misma manera, seleccionas párrafo, sangría de primera línea, 1.5 centímetros. Ahí está, acepto. Y aquí también igual, ¿no? También lo puedo hacer, profesor, con copiar formato, ¿no? Sí, también se puede hacer con esa herramienta. Ahí está, 1.5 líneas. Y queda pues el párrafo tabulado, ¿no? Es importante también, de repente, aquí, colocar lo que se llama el tema de la fecha. Decimos Lima, digamos que queremos que salga con la fecha del día de mañana. Ponemos Lima 17 de marzo del 2023. Listo. Entonces, de esa forma, tengo ya redactado lo que sería pues mi comunicado, ¿no? Bajamos aquí esto y ponemos 1.15 como interlineado. Ya está. ¿Listo? Esto lo podemos poner al centro si deseamos, no hay problema. Esto de acá también. Y aquí en el atentamente, pues también, ¿no? Cero espaciado, 1.15. Ahí está. Ya tengo, digamos, el documento de lo que vendría a ser, pues, nuestro comunicado del área de sistemas que va a generar sus documentos mediante la opción de combinar correspondencia. Desactivo la letra P para ver más o menos la estructura, cómo ha quedado. Ahí está. Está perfecto. Si deseamos, de repente, dentro de la argumentación, podríamos remarcar algún punto importante. Podría ser este de acá, digamos. Ya, ese párrafo, ¿no? Sistema de marcación de existencia del personal mediante lectura dactilar biométrica. Listo. Ya, profesor, ya tenemos entonces nuestro comunicado. Perfecto. ¿Y ahora qué hacemos? Muy bien, necesito la lista de contactos. Entonces, nos vamos a la opción que dice correspondencia. Acá, correspondencia. Y aquí me dice
¿qué es lo que quieres crear? Sobres, etiquetas, ¿no? ¿Quieres ya iniciar la correspondencia o te faltan los destinatarios? Me voy aquí a la opción que dice seleccionar destinatarios. Y aquí tengo dos alternativas. O usar una lista de contactos ya existente, y es que es así, si es que lo tenemos, genial. O escribir una nueva lista de contactos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ahí tenemos básicamente dos opciones. Bien, voy a optar por escribir una nueva lista. Entonces, en correspondencia digo seleccionar destinatarios, escribir una nueva lista. Y ahí está, mira, acá tengo los diferentes campos que supuestamente tendría esta lista. Y yo lo que voy a hacer es personalizar las columnas. Hago clic en el botón personalizar columna. Y le digo, lo único que yo necesito son sus apellidos y sus nombres. Apellidos y nombres. Podría tener también información de repente sobre su dirección, distrito en el que vive, número telefónico, etcétera. O sea, son, digamos, datos adicionales que de alguna manera, pues, podríamos adicionar. Entonces, aquí, por ejemplo, voy a eliminar algunos campos que están aquí. Este de acá también. Y aquí, en vez de ciudad, voy a ponerle dirección. Ahí está. Digamos que le pongo dirección. Solamente digamos que queremos registrar estos tres datos, nada más. Como ejemplo, claro está, puedo tener más datos, más información del personal que labora en el hospital o en el centro de salud. De repente, distrito en el que vive, dirección, email, etcétera, etcétera. ¿Se entiende? Ahí está. Distrito y dirección. Ya, digamos que esos son los campos. Acepto. Y ahí está. Lo único que yo tendría que hacer ahora es registrar la información de las personas a las cuales quiero generar el envío de documentos de forma masiva. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Alguna pregunta con respecto a lo que estamos indicando? Ya. Digamos que empiezo a registrar, por decir, digo, apellidos, Sumari Silva. Nombres, Judith. Digo, se llama Judith. Judith Catherine. Distrito, ¿dónde vive? Digamos, pues que vive en Brain. Dirección, Girón Don Bosco, 362. Departamento, 405. ¿Qué he hecho? He registrado los datos de un primer contacto. Quiero seguir agregando nueva entrada. Y aquí sigo agregando los datos. Yo voy a registrar 1, 2, 3, 4, 5. 5 contactos como ejemplo, pero en realidad esta opción sirve cuando son más de 10, 15, ¿no? 20 personas a las cuales de repente quiero enviar cierta comunicación. Ahí sí, pues esta es una herramienta muy interesante, el tema de Word, sobre todo la opción de combinar correspondencia. ¿Ok? A ver. Digo entonces, ya. Este dato, profesor, viene acá. Y en el caso de Sarmiento,
Efectivamente tiene sus nombres, es correcto. Ajá, es Sarmiento Silva. Un error al registrar la información. Listo, ya está. Siguiente, acá vendría, en este caso, el siguiente contacto. Samuri Puri. Nombres, vamos a ver qué nombre tiene. Lady Milagro. Lady Milagro. Milagros, creo que es, ¿no? Digamos que vive en el Cercado de Lima, en la avenida Oscar R. Benavides. $10.05, digamos. ¿Listo? Siguiente, sigo registrando. Digo, muy bien. Siguiente empleado. Registro su información. ¿Dónde es que vive? Digamos, en esa dirección. Ya, me faltan 2 más, solamente voy a llenar 5. Ustedes podrían llenar hasta 10 registros, como ejemplo, claro está. Siguiente. Bautista Ramos. Julie Mireia. Digo, muy bien. Distrito San Miguel. Dirección Avenida Universitaria. Se me ocurre. Así lo voy a registrar sin número. Es un ejemplo, claro está. Siguiente. Por último, decimos Castro Cubas. Nombre Akira. Distrito San Isidro. Dirección Avenida Arequipa. Número, le vamos a poner el número 4848, digamos. Y ya está. Ya tengo 1, 2, 3, 4, 5 contactos. Repito, esto ustedes lo van a hacer para 10 contactos. Yo en mi ejemplo solamente estoy tomando 5. Ya ustedes completan esta tabla con mínimo 10 contactos. ¿Estamos? Yo estoy haciéndolo solamente con 5 por un tema de tiempo. Ya, profesor, una vez que esto ya está, ¿qué hago? Acepto. Acepto. Y lo primero que el Word me va a decir es, ¿dónde deseas guardar tu lista de contactos o tu lista de direcciones? Es una pregunta clave, ¿no? Entonces le digo, no, quiero que se guarde en esta ruta. En el disco C tengo una carpeta que habla de nuestra casa de estudios. Ahí está. Y voy a buscar nuestro curso. Y almacenamos la información. Lista-empleados. Así se va a llamar. Lista-empleados. Ya está. Se acaba de guardar la lista de contactos. Ahora mira, te ubicas donde dice para
y te vas acá dentro del menú que dice correspondencia, en la ficha correspondencia, acá hay una opción que dice insertar campo combinado. Si te das cuenta, en insertar campo combinado, ¿qué estoy visualizando? Estoy visualizando aquellos campos que había configurado para el llenado de los datos de mis contactos. Solamente he definido 4, podrían ser 6, 7, 8 columnas, etcétera. Yo por ahora solamente estoy trabajando con 4 columnas, porque esto es una demo, es un ejemplo, que ya luego ustedes tendrían que aplicarlo y ver efectivamente que les salen todos los pasos. Bien, entonces aquí donde dice para, primero pongo apellidos, coma, un espacio, y luego le digo nombres. Esto que tú ves acá no lo vas a tipear, se tiene que insertar con la opción de insertar campo combinado. Repito, no es que tú vas a tipear y vas a poner entre signo menor, menor, apellidos, mayor, mayor. No, no, no. Esto es un campo que se ha insertado mediante la opción de insertar campo combinado. Hasta ahí. ¿Preguntas? ¿Ninguna? Ya. Profesor, no hemos registrado el cargo, ¿verdad? No. Si tuviéramos el cargo, también debajo podríamos poner el cargo que tiene o que ostenta dicho empleado, ¿no? También podría ser. ¿No? Poner el cargo, ¿qué cargo tiene? Es opcional. Yo particularmente, por ejemplo, no le he puesto, pero si tú deseas, podrías considerar. Y aquí donde dice, mira, estimado, estimada, voy a ampliar el zoom, va a ser lo mismo. Y ubicas en insertar campo combinado, apellidos, coma, un espacio, y luego insertas los nombres. Y si deseas, lo ponemos en negrita. Ahí está, mucho mejor. Y listo, eso es todo. No necesito más datos por ahora. Ahora, ¿qué hacemos? Nos vamos a la opción de correspondencia, atención, y como ya hemos insertado los campos, vamos a ir a la opción que dice finalizar y combinar. Podría decirle vista previa, si yo deseo, pero voy a ir de frente a finalizar y combinar. Y hago clic acá donde dice editar documentos individuales. Clic ahí. Y me sale este mensaje, me dice, ¿quieres generar los documentos de algún rango en específico, de tal página a tal página, o es que quieres hacerlo como un registro actual, o quieres combinar todo, ¿no? Toda la información? ¿Se entiende? Yo le voy a decir combinar todos los registros, porque solamente tengo 5. Ustedes van a registrar, son 10 empleados. Acepto. Y mira, ¿qué sucedió? Se hizo la magia. Ahí está. Ya aparece el nombre del empleado. Para Sarmiento Silva Judith Catherine. Y ahí está, estimado o estimada Sarmiento Silva Judith Catherine, por medio del presente comunicado se le informa que a partir de la fecha el sistema de control y marcación de asistencia del personal médico y técnico del Centro de Salud Loaiza quedará inoperativo desde el 31 de marzo del 2023, por lo que ahora el proceso de marcación de ingreso y salida del personal de salud se hará mediante el control biométrico, lectura de huella dactilar mediante el dedo índice izquierdo o derecho, quedando sin efecto la marcación de asistencia mediante el uso de Photoshop. Entonces, ya ahí se está explicando el tenor del comunicado, ¿correcto? Con la implementación del nuevo sistema de marcación de asistencia, el personal, mediante la lectura dactilar biométrica,
se procede a la actualización de nuestra plataforma tecnológica encargada del proceso de registro y control de asistencia al personal médico y técnico, por lo que se pide revise el videotutorial del procedimiento de registro de marcación de asistencia del personal, el cual se encuentra disponible en toda la intranet institucional, para su respectiva, obviamente, revisión y sobre todo para su conocimiento respecto al registro de ingreso y salida del personal. Con la actualización de nuestro sistema de marcación de asistencia se busca mejorar el proceso de control en el ingreso y salida de personal que labora en el centro de salud. Con ello se evitará registrar asistencias por parte de cualquier usuario que tenga el photocheck del respectivo del empleado que supuestamente estaría siendo el responsable de la marcación de asistencia, dado que se ha detectado, dice, que existen empleados que han realizado la marcación de asistencia mediante el uso de photocheck de otro empleado, distinto al suyo, y ello configura una suplantación de, ¿no? Bien, entonces ahí está pues haciendo toda la explicación, ¿no? Del porqué de la actualización, etcétera, etcétera. Bien, con esto, pues dice, con la suplantación de la identidad, que si ya se ha detectado, va a generar con el nuevo sistema un control mucho más exacto sobre la información de la marcación de asistencia, ¿correcto? Siendo pues las beneficiadas dos áreas. Bien. Termina así, pues entonces el documento, mira, ha generado 10 páginas. Luego viene el segundo comunicado, ¿no? Para, en este caso, Sumari Curi Milagros. Ahí está el documento generado. Lo mismo para Sotelo Quito, Gianfranco, de la misma manera. Lo mismo para Bautista Ramos, Julie Mireya. Y por último, para el empleado Castro Cubas, también se ha generado su comunicado. Y listo. Eso es todo, ¿no? Eso es todo con respecto a la generación, ¿no? De los documentos. Como te puedes dar cuenta, está jalando la información automáticamente de los empleados y a esto se le llama combinar correspondiente. Guardamos el documento, decimos menú archivo, guardar como, examinar, damos la ruta, en qué ruta queremos guardar nuestro documento. Ahí está, busco el nombre del instituto y la carpeta e indico, en este caso, el número de semana, ¿no? Digamos, pertenece a esto de acá, ¿no? La semana 6. Digo acá, laboratorio número 6-2, ¿no? Cuyo tema es, en este caso, combinar correspondencia, ¿no? Es un comunicado en realidad, comunicado. Listo. Guardar. Y por último, presiono la tecla F12 para generar el archivo en PDF. Y le doy guardar. Con ello ya se tendría el documento listo para su impresión. Cerramos el documento de Word, el documento generado, y este es el documento plantilla. Acá está. Este es el documento plantilla en Word, en el cual se tiene la estructura del comunicado y en el cual se han insertado los campos que se necesitan para combinar la correspondencia. Por lo tanto, lo tengo que guardar. Le digo menú archivo, guardar como, examinar. Busco la ruta, C2 puntos al 92, busco mi carpeta. Ahí está. Y aquí
coloco en este caso como nombre comunicado número 001-2023. Lo voy a guardar con ese nombre porque obviamente tiene ahí la estructura del mensaje, del comunicado, ¿no? Por lo tanto, viene a ser como el documento plantilla. Ya estando guardado, lo cerramos y nos quedamos finalmente solo con el comunicado oficial, el que ya se ha generado, el que ha combinado, mira, la correspondencia de forma automática para todos los contactos que hemos registrado gracias al programa de Microsoft Word, ¿no? Entonces, la herramienta de Word y sobre todo la opción de combinar correspondencia es de gran ayuda, sobre todo cuando se quiere, pues, emitir o enviar correos de forma masiva, pues esto es una muy buena alternativa que tiene Word. ¿Listo? Bien, actividad asincrónica. Desarrollar el ejemplo del documento realizado en clase, ver videograbación de clase, una vez terminado, enviar el archivo en formato PDF. Por la actividad semana 6, tarea de investigación o en su defecto por mail interna, es decir, mediante mensajería interna. Colocan en la tarea semana 6 código de su sección seguido de sus apellidos y nombres. El archivo debe tener el siguiente formato: el código de la sección seguido de sus apellidos y nombres con la extensión .pdf. Fecha límite de entrega hasta el día domingo 19 de marzo del 2023 hasta las 23:59 horas. Bien, resumen. Conociendo esta herramienta de Microsoft Word te permitirá elaborar gráficos, documentos en correspondencia, entre otros. Metacognición. ¿Qué hemos aprendido el día de hoy? Bueno, lo que nos estuvo explicando y el ejemplo que estaba mostrando en clase es de cómo nosotros poder tener de una manera masiva la información, de ya sea, por ejemplo, si estamos en una clínica o un hospital, llevar el registro de los pacientes para que cuando se realice algún informe o de los mismos trabajadores, ¿no? Al momento de realizar algún informe, poder hacerlo automáticamente, sin necesidad de hacerlo uno por uno. Correcto, así es. Muy bien, mi estimada, muy amable, gracias. Claro, la idea del ejemplo de la clase del día de hoy es cómo ustedes pueden automatizar el proceso de emisión de mensajes, de comunicados, de memorándums o de llamadas de atención, en vez de hacerlo de forma individual, documento por documento, persona por persona, con la opción de combinar correspondencia, automatizamos todo ese proceso. Lo único que tendríamos que hacer sería tener la plantilla, el texto del comunicado que queremos enviar y tener la lista de contactos, es decir, tener la lista de las personas, llámense pacientes o llámense empleados, a los cuales queremos dirigir ese comunicado, ¿no? Imagínate que ya nos brinden esa información, ¿no? Nos digan, mira, no te preocupes por los empleados, ¿no? Del hospital, son alrededor de 150. A sus 150 personas, 150 comunicados. Sí, pero ya tenemos la base de datos, está en Excel, toma, aquí está. Este es el archivo. Entonces ya no hay necesidad de estar registrando esa información, simplemente crearíamos la plantilla, ¿no? El documento plantilla, conectamos el archivo y listo. Generamos la combinación de correspondencia y de esa manera tenemos el proceso automatizado. Bien, ¿qué dificultades hemos tenido? No considero que sea difícil. Los invito a ver la videograbación para que lo puedan aplicar sin tener así problemas en la configuración. ¿Para qué nos sirve lo que hemos aprendido? Pues en realidad te sirve para generar justamente documentos de forma masiva. Bien, jóvenes, ¿preguntas, cuestiones, consultas? ¿Ninguna? Ok. Bien, señores, si no hay preguntas, eso sería todo de mi parte. Muchas gracias por su atención y conmigo será hasta la próxima semana, Dios mediante. Nos vemos. Que tengan un buen fin de semana. Chau, chau. Gracias, profesor.
Nos vemos, hasta luego.